Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Pat Solar y le doy la bienvenida a nuestro canal, sí, tu canal, mi canal, nuestro canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que te encuentres, pues vamos a comenzar. Ve nada más, qué cosa más bonita. La Pedrera de Gaudí. De la Casa Milá ya tenemos un video y los invito a verlo y a entrar conmigo a descubrir esta maravillosa edificación. Más conocida como La Pedrera, para esta el artista se inspiró en el estilo naturalista, otorgándole formas que semejan a las olas del mar. Fue la familia Milá quien se la encargó en 1906. La Casa Batlló se encuentra situada en el número 43 de Paseo de Gracia. Antoni Gaudí fue el encargado de restaurarla en 1903. Fue la familia Batlló quien vivió ahí y actualmente puede visitarse. En el 2005 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Para esta obra también Gaudí se inspiró en las formas de la naturaleza. Son la máxima expresión del modernismo catalán y son íconos indiscutibles de la ciudad. ¿Qué? Pues las obras, por supuesto, de Gaudí. Las obras arquitectónicas en las que el arquitecto Antoni Gaudí participó son imperdibles en tu visita a Barcelona. Otro video que ya puedes ver aquí en el canal es el del Parque Güell, para que puedas verlo en todo su esplendor, así que te invito a verlo, aquí te lo dejo. Ha servido de escenarios de películas, de series de televisión, de videos musicales, de sesiones de fotos y vaya, no es para menos. Se encuentra en lo alto de la ciudad, encima del popular barrio de Gracia y junto al Parque del Carmel. Fue construida entre 1900 y 1914. Como les dije, lo importante de conocer, o la manera mejor para conocer una ciudad, es definitivamente caminándola y recorriendo esos lugares que a lo mejor no todo el mundo recorre, ¿verdad? Ve nada más. Y luego te encuentras con esas hermosuras, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a nuestro punto. El punto es que cuando recorres una ciudad, cualquiera que ésta sea, que no conoces, pero que intentas hacerlo, aunque sea un poco, pues caminando es la mejor opción. Y entonces vas a conocer pequeños recónditos lugares que a lo mejor un turista más tradicional, pues digamos que no conocería tan fácilmente. Claro, insisto, hay que hacer todo con cuidado, pero hay que atreverse un poco. Así a disfrutar la ciudad, vean. No sé ni siquiera dónde estoy, pero yo voy hacia la Sagrada Familia. ¿Cómo ven? Ah, miren, ahí está el letrero que dice justamente hacia donde voy. O sea que voy bien. Bueno, también el mapa dice que voy bien. Así que vamos bien. Pues bueno, después de caminar 28 minutos, ya empezamos a ver las torres de la Basílica de la Sagrada Familia. Señoras y señores, la Sagrada Familia. Y por último,
La Sagrada Familia. Su construcción inició en 1882 y 130 y tantos años después aún no termina. Gaudí comenzó este proyecto a los 31 años y se convirtió en su gran obra, en la más importante para él. Es una obra única, llena de simbolismos, y cuando concluya, esta constará de 18 torres. Cada año miles de turistas la visitan y admiran su innovadora arquitectura. En el 2005, la fachada del nacimiento y la cripta fueron declarados Patrimonios de la Humanidad. Y pues comemos algo y ganamos energías mientras contemplamos la Catedral de la Sagrada Familia. Antoni Gaudí, reconocido internacionalmente como uno de los expertos más prodigiosos de su disciplina, es un arquitecto catalán que nació el 25 de junio de 1852 en Reus o en Riudoms, según diferentes versiones de sus biografías. De familia de caldereros, esto le permitió adquirir habilidad para tratar el espacio y el volumen. En 1870 se trasladó a Barcelona para cursar sus estudios de arquitectura. Cuando concluyó estos estudios en la Escuela de Arquitectura, el director Elies Rogen dijo: "No sé si hemos dado un título a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá". Y vaya que lo dijo. Gaudí murió el 10 de junio de 1926, atropellado por un tranvía. Esto mientras se dirigía, como cada noche lo hacía, hacia la Sagrada Familia. Al principio no lo reconocieron y fue hasta el hospital, en donde fue un cura de la Sagrada Familia quien lo reconoció. Su entierro tuvo lugar 2 días después en su obra máxima, donde gran parte de la población de Barcelona le dieron un último adiós al arquitecto más universal que la ciudad había conocido. Casa Vicens, Colegio Teresianas, Casa Milà, Casa Caliet, Torre Bellesguard, el Parque Güell, Palacio Güell, Pabellones Güell, Casa Batlló y por supuesto la Basílica de la Sagrada Familia. En esta ocasión tuve la oportunidad de visitar 4 de las más representativas, o al menos de las más conocidas. Me tomé un día completo para hacer un recorrido por Casa Milà, Casa Batlló, Parque Güell y concluyendo con la Sagrada Familia. Gracias de nueva cuenta por llegar al final del video. No sabes realmente cómo nos ayudas con ese like, con ese compartir el video con tus amistades o conocidos, por también activar esa campana, por seguirnos también en nuestras redes sociales, que por cierto te dejo aquí, y por todo eso que no solamente nos hace muy felices cuando lo realizas, sino también ayudas a que este canal crezca un poco más y así podamos hacer mucho mejor contenido para ti. Gracias de todo corazón por ello y nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho y chao chao. Ya de por sí Barcelona es una ciudad extraordinariamente hermosa y enigmática, pero descubrir y encontrarte con la obra de Gaudí definitivamente es otro nivel que no debes dejar de experimentar.